Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio platiqué con Lorena Cuendias. Ella es bióloga, de hecho tiene una patente en una disfunción celular, pero también es terapeuta psicocorporal. También es coach transpersonal y lo que más me gusta de ella es su propuesta sobre el trauma. Y también trae mensajes increíbles sobre la psicología somática. Lorena Cuendias tiene estudios de métodos procedentes de varias corrientes diferentes, desde Somatic Experiencing, bioenergía, neurosomática, etc. Que todas estas corrientes tienen el principio central de reintegrar esos aspectos de nosotros que fueron olvidados, desconectados, de los cuales nos disociamos y que vivimos negando estas partes de nosotros con el objetivo de abrazar la totalidad de lo que somos e integrar todo a nuestro ser. Porque cuando integramos todo nuestro ser es que se despierta este potencial. Y en esta plática hablamos de cómo el cuerpo y el sistema nervioso son elementos clave en nuestro proceso de sanación y transformación. Así que espero que disfrutes este episodio. Queridísima Lore, no sabes el gusto que tengo de tenerte en este espacio, en este podcast, traerte a la comunidad de los amigos cuánticos, que nos encanta el terreno de la mente, pero también llevamos hablando un tiempo que no podemos olvidar al cuerpo, porque si olvidamos al cuerpo no estamos integrando ni los aprendizajes, ni esos aha moments, ni la conciencia. Entonces, Lore, por ahí leí que eras bióloga. ¿Cómo llegaste tú a hacer esto que hoy haces? ¡Wow! No sabría cuál fue el primer día de toda esta historia. Ha sido todo un proceso, es un proceso orgánico, un proceso de vida, ¿no? Como el ir resolviendo tu propia historia te va llevando a tu vocación. En mi caso es curioso porque desde que era muy pequeñita empecé a tener experiencias que podríamos considerar... Es que la palabra paranormal que usamos aquí en España me parece que tiene tanta carga de cosas extrañas. Místicas. Sí, vamos a decir místicas, espirituales, experiencias, sí. Y claro, me empecé a hacer muchas preguntas desde que era muy niña, ¿no? Yo recuerdo hacerme preguntas que para mi edad no se correspondían. Mis padres, los pobres, los volvía locos. De hecho, me compraron una enciclopedia que se llamaba El porqué de las cosas. Porque yo todo el tiempo estaba preguntando el porqué de todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo pensé en algún momento, no sé cuándo, bueno, yo algún día estudiaré biología, medicina, filosofía, psicología. Como que yo quería aunar todas aquellas carreras que me parecía a mí que iban a tener las respuestas a mis preguntas, ¿no? Entonces, biología siempre fue algo que me interesó muchísimo por entender, wow, el origen de la vida. ¿Cómo es esta? ¿Qué fuerza es esta que hay detrás de todo lo que tiene vida, de todo lo que nos rodea? Esta inteligencia dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo decía, ¿qué es esto? Porque además, claro, yo recibía una educación en el cole, más tarde en el instituto, que me contaba o que me explicaba una realidad que era muy limitada para la realidad que yo experimentaba, ¿no? Entonces decía, yo soy consciente y testigo porque he tenido mi experiencia de que la realidad es mucho más que esto que ven o que me tratan de explicar. Entonces, claro, no me di cuenta que la ciencia todavía no estaba preparada para responder todas estas preguntas. Y en paralelo, ahora está empezando la ciencia a responder muchas preguntas espirituales y estamos empezando a ver que ciencia y espiritualidad no están tan lejos, nunca lo estuvieron. De hecho, están muy, muy, muy juntas. Y en paralelo, bueno, pues yo experimenté mi propio proceso de despertar, de tomar conciencia y ponerme en contacto con mis propios nudos, con mis traumas, con mis heridas, darme cuenta que lo que me estaba pasando en la vida
o sea, no podía ser que la vida solo fuera eso, ¿no? Solo fuera darme de golpes contra una pared una y otra vez, repetir todas estas historias, estos patrones, este sufrimiento. No podía ser que solo fuera esto, ¿no? Y obvio, aquí había que hacer una desmantelación, una deconstrucción absoluta de mi historia o de lo que yo me había creído que era mi historia, ¿no? Y todo lo que había heredado de mi linaje. Y entonces, bueno, toda esta historia fue implosionando. Yo empecé a hacer mi propio proceso terapéutico hace muchísimos años. Probé todo. Cuando te digo todo, es todo, te puedes imaginar. Y hasta que no empecé a hacer trabajo con el cuerpo, no empecé a sanar. Realmente, literalmente, no todo aquello que estaba en mi cabeza, todo aquello que durante tantos años había leído, había investigado, todo aquello de lo que tanto había hablado de mi propia historia, por fin empezó como a encajar profundamente, ¿no? Empecé como a encarnar todo esto y a destilarlo a través de mi cuerpo. Y entonces aquí, bueno, se me abrió todo este mundo de trauma, somática, psicología somática, más allá, incluso ya la biología cuántica, sistema nervioso, como esta gran antena cósmica que tenemos, que es mucho más de lo que creemos que es y tiene muchas más funciones de las que aparentemente parece que tiene. Y sí, bueno, y esto ya me pareció un mundo absolutamente fascinante y aquí me he quedado, estoy totalmente absorbida por esto. Me encanta. Así es, cuando te llega el llamado, cuando te llega lo que te apasiona es dame más. Sí. Bien, entonces ya entrando en materia, creo que como una primera ruta o entrar desde lo básico, para los que nos estén escuchando, que no sepan qué es el sistema nervioso, me va a encantar escuchar tu definición del sistema nervioso. Sistema nervioso, bueno, pues es la central, la computadora central, en realidad es el sistema que, estamos hablando más específicamente del sistema nervioso autónomo y digamos que es lo que regula muchas funciones a nivel corporal, como la respiración, el latido cardíaco, la presión arterial, bueno, todo esto de lo que no nos tenemos que preocupar, ¿no? Son todas estas funciones que suceden por debajo de nuestro nivel de conciencia en automático, de forma autónoma, y por eso se llama sistema nervioso autónomo, y que hace el cuerpo de manera absolutamente increíble, misteriosa e inteligente para mantenernos con vida. Esa es la función del sistema nervioso, mantenernos con vida. Y resumiendo mucho, esto es lo que hace nuestro sistema nervioso. Me imagino que tu pregunta va por otros lados. Bueno, pero me encanta que empecemos por lo básico, porque desde la base podemos ir construyendo profundidad, ¿no? Entonces, ok, todos tenemos esta inteligencia, este sistema nervioso que, y me vas corrigiendo, por favor, viene desde cerebro, todo nuestra espina y todos como los canales o los nervios que van atravesando órganos, tejidos y que van como conectando todo y funcionan como estas carreteras de comunicación, tanto de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Uh-huh. Y este sistema nervioso se divide en diferentes respuestas. Sí. Eso me encantaría que nos ayudes a profundizar un poquito. ¿Te refieres a la respuesta de lucha, huida? Exacto. Sí. Vale, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por un lado está el sistema nervioso simpático y por el otro lado está el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está, digamos, todas sus funciones están orquestadas por toda la cadena de nervios simpática que recorre la columna vertebral y que termina al final de la columna vertebral con una masija como si fuera una cola de nervios. Y el sistema nervioso parasimpático, el director de orquesta es el famoso nervio vago, ¿vale? Entonces, digamos que uno es el acelerador
Es decir, el sistema nervioso simpático es el acelerador y el sistema nervioso parasimpático es el freno. Y entonces, en esta orquesta musical que ambos hacen, pues todo el tiempo estamos fluctuando entre el acelerador y el freno de una manera, debería ser equilibrada, armónica, dentro de lo que se conoce en somática como nuestra ventana de tolerancia, ¿no? Porque un sistema nervioso resiliente no es un sistema nervioso que nunca se altera o que siempre está tranquilo, eso no existe. Es un sistema nervioso que se puede alterar, que puede activar su carga, que puede haber una excitación nerviosa por una hiperestimulación, cuando sentimos emociones muy intensas, cuando nos estresamos. Entonces, se activa la carga simpática o puede activarse por abajo, es decir, puede activarse el parasimpático y que nos lleva a esta parte de congelación que conocemos. Pero lo ideal es que la resiliencia es que después de esas activaciones, o bien por arriba, que sería la hiperactivación, o bien por abajo, que es la hipoactivación, vuelva de nuevo a este medio, ¿no? A este punto medio. Y aquí es donde el córtex frontal se vuelve a conectar con el sistema límbico y podemos recuperar funciones de, vale, ahora soy capaz de razonar, ahora puedo pensar claramente, ahora puedo decidir, puedo desde aquí responder y no reaccionar. ¿Qué pasa cuando sucede un evento o tenemos una experiencia que nos impacta profundamente a nivel emocional, ¿no? Algo sucede y es tan fuerte para nuestro sistema nervioso por la cantidad de estímulo que supone, por el impacto emocional que produce como respuesta, que nuestro sistema nervioso no tiene capacidad para metabolizar, ¿no? todo esto que está sucediendo. Y entonces es cuando se activan estas respuestas, que son respuestas de supervivencia. Son respuestas absolutamente normales, biológicas, que tienen una función biológica muy inteligente, que es la de protegernos y mantenernos con vida, mantenernos seguros. Cuando digo mantenernos con vida, claro, suena un poco extraño porque no estamos viviendo en la selva que vaya a venir un animal y nos vaya a comer. Pero bueno, en el fondo sí vivimos en una selva, ¿no? Es como este mundo, esta sociedad en la que vivimos es como una gran jungla y todo el tiempo están pasando cosas. No hay leones que vienen a atacarnos, pero bueno, pasan otras cosas que son también muy impactantes para nosotros. Entonces, la manera que tiene el sistema nervioso de responder ante esos impactos es o bien a través de la lucha, que la lucha en realidad es una forma de responder en la que nos dirigimos hacia la amenaza, ¿no? En vez de alejarnos de la amenaza, nos dirigimos hacia la amenaza porque el sistema considera que, bueno, que hay capacidad, que hay fuerza, que hay potencia, que la amenaza no es más grande que nosotros y entonces vamos hacia ella y, bueno, se puede ver de muy diferentes formas. Cuando la respuesta es una respuesta que no es adaptativa, pues hablamos de personas que están siempre a la defensiva, que siempre están peleando, que siempre están confrontando, ¿no? Como están como crónicamente fijados en esa respuesta. Por otro lado, sucede en el otro lado del espectro lo contrario, la huida. En este caso, lo que el sistema pretende es huir de la amenaza, alejarse de esa amenaza. Y cuando de nuevo está cronificado el sistema en una respuesta que no es adaptativa, nos encontramos a las personas evasivas, ¿no? Son personas que evitan los problemas, que evitan la confrontación, que tienen pánico de los conflictos, que tienen mucho miedo de mantener una conversación y se alejan, ¿no? Esto entraría dentro de la huida. Y luego hay diferentes otras respuestas que son como, digamos, solapamientos de ambas, porque nunca estamos en una activación pura del sistema simpático. Siempre hay activación del simpático con activación del parasimpático. Entonces, dependiendo del rango en el que estemos, hay diferentes respuestas que son una mezcla de ambos, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de sumisión o de complacencia, que es cuando tratamos de
complacer al perpetrador o a lo que nuestro sistema está percibiendo como una amenaza, que puede ser una persona que nos resulta agresiva, que nos resulta autoritaria, y entonces la manera que tenemos de muy inteligente de tratar de calmar a esa amenaza es siendo sumisos, siendo complacientes. Es un ir hacia la amenaza, pero de una manera en la que estamos tratando de neutralizar la amenaza, ¿no? Entonces es una respuesta en realidad muy inteligente, cuando es una respuesta adaptativa, cuando viene de un lugar de consciencia y en un lugar en el que yo elijo esa respuesta, pero por lo general, las respuestas de nuestro sistema nervioso son respuestas completamente involuntarias e inconscientes. Suceden, ¿no? Yeah. Y entonces luego te encuentras con esto de, pero ¿cómo dije sí cuando yo lo que quería era haber dicho no? Pero ¿cómo no me alejé cuando yo lo que quería era haberme alejado, pero me quedé paralizada? No sé, son todas estas veces en las que nos vemos siendo alguien que en realidad no somos, ¿no? Nos culpamos. Respondiendo desde lugares que no son lugares auténticos, que son lugares reactivos, que son lugares que dices, pero ¿quién ha hecho esto? ¿No? ¿Quién ha hecho esta respuesta? ¿Quién dijo eso? ¿Qué parte de mí dijo esto? ¿Por qué actué así? ¿No? Ahora no entiendo. Entonces, todo esto tiene que ver con el sistema nervioso. Okay. Y es fascinante, claro. Fascinante. Esa respuesta de la complacencia no la había escuchado. Había escuchado la del congelamiento, también. La del freeze, eso cuando ya es demasiado intenso lo que me está sucediendo y lo que estoy sintiendo y los estímulos, que la abrumación me incapacita de poder sostenerlo y contenerlo y atenderlo, sentirlo, que lo que hago es que entra este freeze, este congelamiento y luego empieza otra respuesta que es la disociación. Sí, exacto. Eso es una hiperactivación del sistema nervioso parasimpático, es decir, el freno frena y el freno se ve como congelación, es una parálisis, en realidad es un estado de alta carga porque si lo vemos en términos más técnicos, lo que está sucediendo es que el acelerador está pisado al máximo, pero a la vez el freno está pisado al máximo. Entonces, imagínate tú, estás en tu coche y entonces tienes el acelerador al máximo, pero a la vez el freno. Entonces, ¿qué está pasando en el motor del coche? Un colapso. Claro, el motor está totalmente acelerado a las máximas revoluciones, pero no está yendo hacia ninguna parte. Está paralizado, pero está consumiendo una gran cantidad de energía. Ya. Entonces, claro, esto es lo que vemos en un porcentaje muy elevado de la población, que está crónicamente agotada, que está crónicamente en un estado de freeze, que le llamamos congelación funcional. O sea, sigues funcionando a pesar de estar congelado. Exacto. Eres funcional en tu día a día, es decir, suena el despertador por la mañana a las 7, tú te levantas sin nada de energía para poder tirar, necesitas más estimulación a través de adrenérgicos como el café o cualquier otra bebida excitante para que te dé esta sensación de vitalidad, que no es una vitalidad real, que lo que hace es colapsar más el sistema porque lo drena más de energía, claro. Porque te estás tirando desde vacío. Claro. Claro, esto es día a día, entonces el sistema que tiende a nuestra biología es conservadora, siempre está tratando de conservar la energía. Esto es una cuestión de biología. Entonces lo que va a hacer es que para poder continuar en el día a día va a empezar a apagar sistemas que considera que no son necesarios para tu supervivencia. Y entonces es cuando empezamos a ver que aparece la inflamación intestinal, que el intestino empieza a dejar de funcionar, empieza a aparecer los SIBOs, empieza el sistema inmune a dejar de funcionar, empezamos a ponernos enfermos cada 2x3 por cualquier cosa, porque en realidad el sistema inmune, como empieza a haber una inflamación masiva a nivel sistémico, el sistema inmune está hiperactivado y está también abrumado, de modo que cuando tenemos cualquier otro ataque externo, el sistema inmune está ya tan colapsado que no puede hacer frente a eso. Deja de funcionar el sistema reproductor, porque si tú estás, imagínate, en el medio de un campo de batalla, que es lo que tu cuerpo piensa que está sucediendo, tú no te vas a poner a reproducirte. Claro que no.
Y tampoco te vas a poner a tener una relación sentimental. Claro. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque muchas relaciones no funcionan porque están en tal nivel de estrés, ambos sistemas nerviosos, que es imposible poderse encontrar desde ahí, ¿no? Pero bueno, otros la piel empieza a envejecer, el cabello se cae. ¿Por qué? Pues porque para tu cuerpo no es fundamental mandar brillo a tu cabello, mandar lustre a tu piel, porque está en un estado de supervivencia. Entonces, todas estas funciones considera que no son absolutamente para nada relevantes y es como si en el panel, tú sabes, en estos paneles que tenemos en las viviendas, donde están los diferentes, aquí en España le llamamos la caja eléctrica, Sí, donde sí, está, sí. vale, pues esto, y está ay, no sé, como la palanquita de la luz de la cocina, el refrigerador, la nevera. Bueno, pues el sistema empieza a hacer así y a bajar todos los que considera que no son imprescindibles. Y claro, nuestro cuerpo es un sistema holístico. Todos los sistemas necesitan funcionar a la vez porque unos dependen de otros. Y cuando uno empieza a fallar, fallan todos los demás. Entonces ya tenemos un fallo sistémico global y es todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Tantas personas enfermas con tantas diferentes cosas y que decimos, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que estemos tan enfermos? Claro. Habiendo tantos recursos como hay ahora. Claro. Bueno, es por un lado la desconexión tan grande que estamos viviendo con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, donde hemos llegado a este nivel de disociación, ¿no? Es como, a pesar de todas las lucecitas rojas que están encendidas ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En el panel, ¿no? Como cuando en el coche se te enciende una luz de avería, tenemos todas las luces encendidas y aún así decidimos no ver. No estamos mirando porque no estamos en contacto con eso, ¿no? Entonces, bueno. Ok, ahora, no es como que alguien se quiere disociar, no es como que alguien quiere congelarse. Como tú lo dijiste, son respuestas automáticas, inconscientes, que, ¡pum!, suceden. Absolutamente. Ok, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿se aprendió en la infancia? ¿No se enseñó? ¿No se desarrolló esa parte del sistema nervioso? ¿O solo nos quedamos con esos mecanismos de respuesta? Bueno, aquí hay múltiples variables, ¿vale? Por un lado, venimos con un sistema nervioso que ya está abrumado históricamente. ¿Por qué? Porque ya venimos con una carga de trauma importante, que tiene que ver con todos los impactos más grandes o más pequeños que hemos ido recibiendo desde que llegamos al mundo. No solo desde que llegamos al mundo, antes de llegar al mundo, en el vientre de la mamá, ya empiezan a sucederse traumas, pero porque la palabra trauma suena como muy fuerte, muy cargada, pero en realidad es algo que es inherente al ser humano, es algo que es inherente a estar vivo y a caminar por la superficie de la Tierra. Es algo que sucede, todos tenemos algún nivel de trauma. Y por lo general, prácticamente todos tenemos trauma del desarrollo, que es todos estos impactos emocionales que hemos vivido desde que estábamos en el vientre de la mamá, en toda la época del desarrollo de nuestro sistema nervioso, porque no estaba desarrollado, porque era muy inmaduro. Entonces, cuando hablamos de un bebé, cuando hablamos de un niño de poquitos años, su sistema nervioso no está maduro. Y entonces todo es abrumador, todo es abrumador. Entonces, dependemos completamente de un otro que nos ayude a regularnos, que esto es el papel fundamental que hace la mamá como primera figura de apego. Ya desde el primer momento en el que nos empezamos a desarrollar dentro de su tripita, el primer sistema nervioso que aprendemos a leer es el sistema nervioso de mamá. Y hasta los 7 meses un bebé piensa que está fundido con la mamá, no se identifica como algo individual, ¿no? Esto es increíble. Entonces, 7 meses de nacido, no de embarazo, ya de nacido. Sí, ya fuera del vientre de la mamá, ya como un individuo, todavía no se siente un individuo separado de la madre.
aún siente que está fusionado con ella. Entonces, como sea esta relación, este vínculo, va a determinar absolutamente muchísimo de lo que vamos a hacer luego y de cómo se va a desarrollar este sistema nervioso, de cuánta seguridad va a haber incorporado. Y cuando hablo de incorporado, me refiero a incorporado en el cuerpo. Claro. Y todo esto te empieza a organizar internamente una visión, una lente a través de la que ves el mundo y interpretas el mundo y a las personas y las relaciones y todo. Esto que estás diciendo me parece muy fuerte, Lore, porque me atrevería a decir que la mayoría de nosotros venimos de mamás que no regularon su sistema nervioso o que estaban desreguladas. Y si desde bebés creemos que estamos fusionados con mamá y estamos leyendo el sistema nervioso, digamos que el sistema de la mamá es el sistema del bebé. Y sobre ahí se empieza a cablear. Entonces, correcto. Ojo, no estoy culpando a nuestras madres, ¿no? Porque creo que nuestras madres probablemente ni la información de esto existía, pero sí está cañón que no hay muchas mujeres, al menos que yo veo, como que estén conscientes de la autorregulación de su sistema nervioso y pues así, aquí estamos la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación repitiendo la misma información. Exacto. Tal cual, así es. Esto es la siguiente variable de la que me decías. ¿De qué depende estas respuestas? Por un lado, depende de toda esta abrumación que ya traemos y por el otro lado, me decías, son heredadas, sí, nuestro sistema nervioso empieza a configurarse tomando como molde, como plantilla, el sistema nervioso de nuestra mamá. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Nuestras mamás, no sé la tuya, pero mi mamá proviene de una infancia con una cantidad de trauma increíble, terrible, abrumadora. Todas las experiencias que ella vivió. Entonces, si ella no era capaz de regularse, ¿cómo iba a regularme a mí? Claro. Entonces, claro, ¿qué impacto tiene tan grande para nuestro sistema ya llegar al mundo en esas condiciones? Y obvio que no se trata de culpabilizar a las mamás y que cada uno y ellas, por supuesto, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, con el nivel de conciencia que tenían, con el nivel de comprensión y la capacidad que tenían de acceder a los recursos que ahora nosotros sí tenemos. Y sí, somos, me atrevería a decir que la primera generación que estamos realmente haciendo este trabajo de terminar con la transmisión de trauma de nuestro linaje. Claro. Empezar a reorganizar todo esto, ¿no? Empezar a cambiarlo en nosotros para no seguir transmitiéndolo a las siguientes generaciones. Viene muy aunado con el verdadero empoderamiento femenino, con darle libertad a todo lo que es lo femenino dentro de nosotros, la expresión corporal, la expresión emocional, la conexión con el cuerpo, que es fundamental para nuestra sanación, porque miren, amigos cuánticos, yo hice mucho trabajo cognitivo, muchísimo. No es suficiente, no va a alcanzar. En algún momento el trauma que está atorado en el cuerpo te va a alcanzar. Y aquí es en donde entra esto de no podemos seguir olvidándonos del cuerpo. Ahora, mencionaste ya una palabra bastante, que es esto del trauma. Y sé que tú eres experta en trauma. Y me encantaría que nos hables poquito sobre esta neurobiología del trauma. Específicame un poco más. ¿A qué te refieres con neurobiología del trauma? Claro, o sea, cómo las experiencias de trauma que vivimos cablean nuestro subconsciente, incluyendo conexiones neuronales como sistema nervioso, y al final ese cableado es como si sosteniera una información crónica. Y esa información crónica, aquí en Quantum decimos, pues va a seguir manifestando por ti. Llámese trabajos que tengan ese mismo contenido, relaciones que tengan ese mismo contenido, y estamos como ahí un poco atorados hasta que no solo es atender la historia, ¿no? También ir a atender lo que se quedó cristalizado sin sentir.
Sí, sí, totalmente. Yo siempre digo que tú puedes comprender muchísimo de tu historia y no haber sanado absolutamente nada de tu historia. Sí, porque lo veo y también me pasó a mí. Es decir, yo como científica que soy, había diseccionado cada uno de mis traumas con precisión de bisturí, de cirujana. Y aún así, mi vida seguía siendo un desastre, mis relaciones seguían siendo un desastre, seguía cayendo una y otra vez en los mismos patrones, seguía sintiéndome totalmente miserable, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál es el problema? Trauma no es lo que nos sucedió, no es la experiencia, sino el impacto que la experiencia tuvo en nuestro sistema, ¿vale? Que es un poco lo que hemos estado hablando. Un trauma es un impacto, igual que cuando nos rompemos un hueso y decimos que nos hemos hecho un traumatismo y nos vamos al traumatólogo. Bueno, pues cuando nos rompemos los nervios, vamos a decirlo de alguna manera, cuando algo es tan abrumador que nos rompe los nervios y el sistema no tiene capacidad de absorber el impacto, eso rompe. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema nervioso, todo nuestro sistema defensivo, a partir de cada vez que volvemos a experimentar una emoción similar o que resuena con aquella primera emoción que fue tan abrumadora y que experimentamos cuando éramos muy niños, ¿vale? Vamos a poner el contexto. El punto de partida es, éramos muy niños, nuestro sistema no está desarrollado y todo era muy impactante. Entonces, nos llegamos a la edad adulta, pero toda la configuración caracterial de nuestra personalidad, de nuestras defensas, de nuestras máscaras, son protecciones que se han ido creando para evitar que nos volvamos a poner en contacto con esas emociones que vivimos en esta edad cuando éramos tan pequeñitos, ¿no? Y esto es lo que llamamos el condicionamiento temprano. Entonces, si a través de esos primeros vínculos, primero con mi primera figura de apego, mamá, también papá, pero cada uno tuvo unos roles y unas funciones diferentes, ese vínculo no fue un vínculo seguro, de manera que mi sistema pudiera incorporar esa seguridad. Yo voy a crecer con una narrativa interna y mi narrativa interna puede ser muy, muy amplia y muy diversa, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre es, no voy a confiar porque no me siento seguro, porque mi sistema no se siente seguro. Pero esta falta de confianza la voy a extrapolar a todo en mi vida. No voy a confiar en los hombres, no voy a confiar en dar un salto adelante y apostar por mí, no voy a confiar en hacer ese cambio laboral porque creo que no soy digna, que no me lo merezco, que no voy a ser capaz, porque no me siento segura, porque en realidad no hay una sensación sentida, interna, encarnada en el cuerpo de seguridad. Y yo me puedo repetir 8000 veces un mantra que sea, yo me siento segura, yo soy capaz de, yo puedo. Si mi cuerpo no se lo cree, eso no me va a llevar a ningún lado. Porque al final tienes la capacidad o no la tienes. ¿Vale? Y esto, siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy visual. Tú vas al gimnasio y yo te digo que levantes una pesa de 15 kilos con un disco de 20 kilos a cada lado. Y tú puedes levantarla o no puedes. Es tan sencillo como eso. Por mucho que tú te repitas, la voy a levantar, tu cuerpo puede o no puede, ¿vale? ¿Y de qué depende eso? De que tengas músculo, de que tengas fuerza, de que tengas potencia. El sistema nervioso no es un músculo, obviamente, pero la capacidad de levantar peso se desarrolla. Y no la hay cuando el sistema está abrumado. No hay ancho de banda. Y esto es el trabajo que se hace en la terapia somática o en el trabajo somático. Ampliar el ancho de banda para que cuando la inversión emocional de lo que tú quieres hacer en tu vida, por ejemplo, dar ese paso adelante, cambiarme a vivir a otro país, dejar mi trabajo y apostar por mi propósito,
hacer crecer mi negocio, todo eso es una inversión energética y es una inversión emocional, porque conlleva estrés, conlleva tomar decisiones que son difíciles y todo eso es una carga que se genera en el sistema y tu cuerpo la puede levantar o no puede. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero esta persona, fíjate, pero ¿cómo lo hace? ¿Pero cómo ha sido capaz de construir todo esto, ¿no? Y cómo es capaz de dar todos estos pasos y por qué se siente tan segura y la miro y me transmite algo que digo, wow, qué inspiración, qué hay en esa persona. Hay capacidad, hay que estar en contacto con su cuerpo, hay ancho de banda. Este es el viaje fascinante que a mí me tiene fascinada. Me encanta. Oye, y eso de cuando alguien te dice, confía en mí. O sea, te pueden decir 80,000 veces, no, pero es que confía en mí. Y al final, si tu cuerpo no lo siente, las palabras se las lleva el viento. La confianza, además, es algo que se crea. Se gana y se crea, no se da desbordado así. Eso es, una persona te puede decir, confía en mí, pero yo voy a crear esa confianza en ti en base a repetición. Porque nuestro sistema nervioso cambia por repetición. Cuantas más veces yo me exponga a una experiencia que me da seguridad, eso es lo que me va a dar seguridad. Pero no porque por una vez que yo haga algo y me hace sentir seguro, ya va a estar instaurada la seguridad. Okay. Eso no va así. Estamos hablando de recablear un sistema que tiene muchos años. Muchos años. No solo los años que tú tienes y en los que se ha ido configurando de una determinada manera, sino que biológicamente cada parte de nuestro cerebro, ya sea el cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano o el cerebro emocional, cognitivo, córtex límbico, exacto. Cada uno también tiene sus millones de años de desarrollo, ¿no? Entonces, estamos hablando de cambiar mapas neuronales. Esto no cambia en un día. No, claro, no, ni en un mes. Ni en un taller. Ni en un mes. Es un proceso que toma unos buenos meses, 6 meses. Claro, pero es como ir al gimnasio. Tú no vas al gimnasio un día a la semana y es el sábado, te miras en el espejo y pretendes ver, la gran transformación. Es que no va así. Claro. No. Ok, entonces, si el trauma es el impacto de la experiencia, ¿no? O sea, pudimos tú y yo haber vivido la misma experiencia, pero no tuvo el mismo impacto. Exacto. Entonces, ese impacto, digamos, no sé, forma esta como percepción, creencia a lo mejor, que evita a que nos volvamos a acercar a sentir a esa sensación tan dolorosa y tan incómoda como fue en la experiencia. Entonces, ¿en dónde entra la percepción? ¿Entra justo aquí, en este momento, en qué significado yo le doy a esa experiencia? Claro. Siempre que se produce un impacto traumático, alrededor del núcleo de la experiencia empiezan a crearse también como mecanismo de protección toda una serie de creencias e identidades en torno a mí, quién soy yo con respecto a lo que me ha sucedido, para darle una explicación. Nuestro cerebro es un órgano que todo el tiempo está buscando significado, dar significado a nuestra experiencia. Y cuando somos pequeños y dependemos absolutamente y somos absolutamente vulnerables y dependemos de estas figuras que son papá y mamá, en el mejor de los casos, el vínculo con ellos es absoluta supervivencia para nosotros, porque somos niños. Claro. Porque no podemos coger la puerta y salir corriendo de la casa y decir, no, esto no me gusta, cojo y me voy. No. Entonces, si sucede algo, si el vínculo no se desarrolla ni se fundamenta sobre una base sólida de seguridad, sino que empieza a haber todos estos traumas que luego en la edad adulta son trauma vincular y hablamos de los diferentes estilos de apego y todo esto. La historia que yo creo alrededor de mí es que si hay algo ahí por lo cual yo no estoy recibiendo mis necesidades, yo no estoy siendo amado como necesito ser amado, yo no estoy siendo lo importante que necesito ser, es porque hay algo mal en mí. Porque un niño no puede pensar, no tiene esa capacidad.
para pensar que el problema está en sus padres o que en la incapacidad de sus padres. Un niño no puede razonar y no puede pensar, bueno, vale, mamá está muy ocupada, pero seguro que cuando termine va a venir y va a estar conmigo. No, el niño no tiene esa capacidad para razonar. Y tampoco se puede permitir el lujo de pensar que sus padres no son capaces de darles esa seguridad. Porque entonces estaría absolutamente vendido, ¿no? En el sentido de estaría completamente sumiso. No, el sistema se activaría tanto porque estaría tan en peligro de pensar algo así, que entonces introyectamos la historia y nos ponemos nosotros en el centro de la historia como mecanismo de supervivencia, ¿no? Aquí el que tiene un problema soy yo soy indigno de amor, yo no merezco que mis necesidades sean tenidas en cuenta. Y entonces empezamos a construir toda una serie de narrativas internas, de identidades. Y claro, todo esto son como lentes que me voy poniendo delante de los ojos y a través de ellas yo miro fuera, porque todo el tiempo estamos proyectando nuestra propia historia fuera y estamos interpretando todo el tiempo todo desde nuestra propia historia. Claro. Entonces, si el otro no me ama o yo voy a activar mi historia que me da sentido de identidad y es porque yo no soy digna de ser amada. Y entonces no voy a confiar en que nadie me ame. O probablemente cuando alguien sea amoroso conmigo y realmente tenga una intención amorosa y buena y noble para conmigo, lo voy a boicotear y lo voy a alejar de mí porque yo no soy digna de amor. Y entonces tengo que buscar las claves, y de nuevo repito esto de que no es consciente hasta que lo hacemos consciente. Voy a buscar todo eso que reconfirma una y otra vez las creencias que yo he interiorizado acerca de mí a partir de mi historia. Y esto es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos proyectando. Proyectamos. Uno tiene que haber ganado un nivel de conciencia muy, muy alto para hacerse consciente de lo que está proyectando y decir, no, un momento, esta es mi historia. Claro. Claro. Esta es mi historia, porque conozco mi historia. Claro. Porque uno no puede cambiar su historia si no la conoce. Cuando decías que todos hemos experimentado algún tipo de trauma, es porque todos en la infancia, en algún momento, vivimos indiferencia hacia nuestras emociones o no estuvieron presentes para regularnos o, bueno, hay un concepto que me encanta que es la negligencia emocional, ¿no? Eso que sientes no es cierto, o la invalidación a tu percepción, el típico de, ya te vas a ir a dormir, no tengo sueño, no, sí tienes sueño. O sea, desde esas pequeñas acciones van teniendo un impacto que van, si lo entiendo bien, van normalizando que así es quién soy yo en relación a esta información. Sostengo esta información en mi sistema nervioso, cerebro, y esta misma información la voy a ir proyectando, por ende la voy a ir reviviendo. Claro. Y así es como vamos, pues de entrada, creando las mismas relaciones, eligiendo, manifestando nuestras relaciones desde nuestro trauma e incluso hasta, si no conozco esta historia que me cuento, pues por eso es un trabajo gigante, titánico, salir de relaciones tóxicas. Absolutamente. Lo que hacemos es todo el tiempo estamos recreando el pasado en el futuro, en el presente, perdón. Bueno, y en el futuro, en realidad. Claro, si ese pasado va a condicionar tu futuro, sí o sí. Absolutamente, claro. Entonces es como todo el tiempo estamos haciendo, yo siempre digo, esta frase es constelando mi pasado en mi presente. Ay, sí, es una constelación familiar que no acaba. Una constelación familiar que no termina nunca. Es todo el tiempo constelo con mi jefe, constelo con mi jefa, constelo con mi amiga, porque le proyecto mi herida de la madre, constelo con mi pareja, le proyecto la herida del padre y así vamos. Así vamos, y luego se te prende la ayahuasca con la constelación y se pone muy intenso. Claro, y te vas a la ayahuasca con un sistema que no tiene capacidad y... Bye, claro, colapso total. Ok, ahora, ¿cómo se guarda tanto las emociones como el trauma en nuestro cuerpo? Qué interesante pregunta. Tengo un podcast que te recomiendo si no has escuchado y si no, lo recomiendo también a tu comunidad, donde hablo de esto y de lo que se sabe hasta ahora, y porque claro, todo esto está siendo muy
se está abriendo todo un horizonte enfrente de cómo está todo esto conectado en el cuerpo, la memoria somática, dónde se registra, cómo. Y lo que se sabe es que la extensión es tanta como que llega hasta nivel fascial, es decir, las fascias. La fascia está inervada por absolutamente todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Y entonces, claro, tú imagínate, cuando tienes un impacto emocional, ¿no? Eres una niña chiquitita y de pronto, bueno, pues te encuentras con esta situación en la que mamá no está conectada contigo, tú estás en este vacío, llorando, tristeza, inconsolable, no hay nadie ahí que te pueda consolar y entonces no hay capacidad para poder contener toda esta emoción. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? El cuerpo maravilloso para protegernos, para cuidarnos, para alejarnos de esa intensidad. Empieza a contraerse, empieza a tensarse, empieza a cerrar. ¿Por qué? Porque como bien decías al principio, todo el tiempo está habiendo un diálogo mente-cuerpo. Pero el diálogo es un 80% de abajo arriba y solo un 20% de arriba abajo. Y el 20% de arriba abajo es en respuesta al 80%. Entonces, claro. Ok, vale, recibido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que ese wifi, que es mi sistema nervioso, no envíe toda la cantidad de estímulo que yo estoy recibiendo emocional, que lo recibo a través de todo mi cuerpo? El impacto es en mi corazón, es en mi vientre, es en todo mi cuerpo, es en mi piel, es en mi sistema energético. ¿Cómo impido que todo el sistema neuroceptivo, que es el que está captando todo esto, envíe toda esta intensidad emocional a mi sistema límbico? Cortando el wifi. El wifi es el nervio vago. El nervio vago es el que está recogiendo todas estas sensaciones, toda esta información sensorial y también emocional. Y le está diciendo al cerebro, está pasando algo muy heavy. Y entonces, para evitar que suba tanta señal, cerramos. ¿Cómo cerramos? Cerramos en los diferentes diafragmas del cuerpo. Cortamos por todos los lugares por los que el nervio vago pasa, por el centro del diafragma, en realidad el nervio vago llega directamente a todos los órganos del cuerpo y si no por líneas aferentes también. Y a nivel del diafragma clavicular, ¿no? Todas estas tensiones, contracturas en el cuello, cerramos para que el estímulo no llegue. Y entonces así es como empezamos a desconectarnos del cuerpo, porque en este cerrar estamos atrofiando las fibras musculares, estamos atrofiando las fibras nerviosas, los nervios empiezan a inflamar y luego con los años tenemos lo que ahora es una epidemia que se llama dolor crónico, fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Es la inflamación de las fibras tanto musculares como nerviosas, porque el músculo envía la señal de dolor a través de los nervios, ¿no? Entonces, claro, tenemos todo este corte aquí, nos vamos a vivir aquí arriba, nos olvidamos de todo esto, pero claro, que tú te desconectes de lo de abajo no implica que dejen de pasar las cosas. Claro, que sigan ahí. Sino que van a empeorar. Claro. Eventualmente va a gritar el cuerpo, ¿no? Va a gritar. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos exponemos a una situación similar a todos estos impactos que hemos vivido, ¿no? Que volvemos a reexperimentar el dolor primario del abandono, del rechazo. Y esto está en nuestra memoria somática. Esto está en nuestra memoria corporal. Es un registro que es muy profundo y que no hemos podido sentir y que no hemos podido metabolizar aún. Porque en su momento nos desconectamos, porque no hubo capacidad y porque sigue sin haberla.
Entonces, por muchos libros que yo me lea, por mucho que yo comprenda lo que me pasa, mis patrones, mis heridas, y le ponga todos estos títulos y todos estos nombres y me conozca perfectamente mi estilo de apego y todos los estilos de apego, no va a cambiar nada. Sí, van a cambiar cosas porque obviamente tener un contexto de nuestra historia es lo que nos da una referencia de por dónde tenemos que empezar y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero eventualmente vamos a tener que hacer el trabajo con el cuerpo, porque la única manera de poder procesar todo eso que está sin procesar y lo que voy a tener que seguir procesando porque estoy viva y estoy aquí y la vida me pasa, es Sí, ampliando el entiendo. músculo, es ir al gimnasio y si no yo no voy a poder levantar esas pesas, esa barra con esas pesas. ¿Mm? Me encanta, me encanta. Ok, entonces, digamos que estas emociones, cuando se vuelven muy abrumantes o cuando llega el trauma, se empiezan como a empaquetar. Yo lo que tengo entendido de la fascia es que son paquetes adentro de paquete que va como envolviendo las fibras musculares. Entonces, La adentro de fascia, una fibra muscular vas a encontrar otras, adentro hay otras. eso, la fascia es un sistema que envuelve absolutamente todos nuestros órganos internos, todos nuestros músculos y que además se sabe ahora que es una parte fundamental de nuestro sistema energético y que cuantos de luz circulan por ella, cuantos de luz y de información, no solo información física, sino de otro tipo de información vertical, no solo la información horizontal, sino la información vertical, y que cuando todo este sistema de fascias está atrofiado, está contraído, está totalmente colapsado, no circula. Ya, Circula hay esa como información. bloqueos. No, hay Claro. bloqueos. Circula la energía y no circula, bueno, todo el resto de cosas, la linfa, sistema linfático, sistema circulatorio, en fin, es que afecta toda la tensión y la postura somática de contracción interna que muchas personas, la mayoría tiene, sin ser consciente de que la tiene, está actuando y teniendo unas consecuencias a niveles muy profundos. Mm. Mm. O sea, la postura, por ejemplo, lo que tengo estudiado es eso de vivir trabajando todo el día en la postura de estar sentado todo el día, muchas horas, aunque sea un trabajo que te encante, a tu cuerpo no le va a gustar. De hecho, va a mandarle la señal a tu cerebro de aquí hay algo raro, porque aquí de aquí no nos movemos, estoy sentado. De entrada, esa contracción de cerrar las piernas es como la protección. Entonces, estar trabajando todo el día le manda la señal a tu cerebro de que aquí hay una guerra y tienes que estar en protección. Entonces, a tu cuerpo no le va a gustar y por eso llega la tensión que se acumula en las fascias de me duele el cuello, tengo los hombros así, estoy escribiendo en la computadora así y voy guardando todas estas tensiones en el cuerpo. Y empieza este Correcto. bloqueo. Sí, esto es más un tema de higiene postural. Es decir, obviamente, si tú estás en una mala postura, eso va a tener un efecto directo sobre tu sistema muscular y nervioso. Va a haber dolor y va a haber, bueno, pues consecuencias. Pero hablaba más de una postura interna, Ok. una organización interna de cómo se ha configurado toda esta sensación de no estar seguro, de no sentirse seguro uno en él y en su cuerpo, y que es como una cronificación de un sistema de supervivencia, ¿no? Y que se manifiesta a través de toda esta tensión y contracción. En realidad tiene todo que ver con una postura hacia la vida también, ¿no? Porque Mm, cuando una persona se siente segura, cuando hay un sentido de seguridad interno, pero no cognitivo ni mental, sino que realmente está encarnada esta seguridad. Tu postura ante la vida es diferente, es una postura, tú vas abierta por la vida, no vas cerrada por sistema, ¿me entiendes? A esto es a lo mm, que me refiero. ok. Y luego, por otro lado, pasar tantas horas inmóviles activa en realidad está como fijando una respuesta de congelación, ¿no? Porque Mm, cuando la respuesta defensiva de congelación está activada, nos paraliza y nos inmoviliza. Y cuando estamos inmovilizados durante mucho tiempo, estamos en parasimpático. Y esto por debajo está haciendo que ciertas funciones
estén activadas o estén desactivadas. Entonces, sí, está de alguna manera contribuyendo más con esta congelación crónica en la que muchas personas viven, ¿no? Me Entonces, encanta. Oye, Lore, y para ir cerrando, para los que no conocen el trabajo somático o la psicología somática, ¿qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se come eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué se siente? bueno, ¿cómo se come? El trabajo somático, al menos el trabajo somático que yo Claro, es que hay muchas corrientes. hago, claro, porque hay muy diferentes corrientes. Y yo al final lo que he hecho ha sido aunar todo lo que me ha servido a mí y no es solamente somática como tal, sino que utilizo mucho de la bioenergética, utilizo mucho de somatic experiencing, utilizo mucho de neurosomática. Entonces, he aunado como para crear mi propio método, ¿no? Con muy diferentes herramientas para abordar todos los diferentes sistemas. Pero simplificando muchísimo, se trata de ayudar a la persona a convertirse en el experto en su sistema nervioso, en afinar tanto la conexión con su sistema nervioso, es aprender el lenguaje del sistema nervioso, es aprender el lenguaje de tu cuerpo, de manera que en todo momento tú estás conectado con lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo y sabiendo, haciendo este tracking de lo que está sucediendo, tú puedes darle a tu sistema lo que está necesitando, porque sabes lo que estás necesitando, porque te está diciendo de manera muy concreta y muy específica, ahora necesito esto, ahora necesito esto. Ahora... Porque lo estás escuchando, más bien. Porque lo estás escuchando, porque estás en contacto contigo, estás en Claro. contacto con ello. Esa es la base del trabajo y la línea es que a partir de aquí vamos ampliando este ancho de banda. Necesitamos aprender el lenguaje y luego con este lenguaje vamos ampliando el ancho de banda, que es coger músculo. Y ya a un nivel más terapéutico, lo que hacemos es acompañar a la persona a ponerse en contacto de nuevo con todo esto que está sin metabolizar y que está esperando dentro del cuerpo porque no se ha ido a ninguna parte. Es decir, eso está ahí y eso va a seguir estando ahí, no se ha ido a ninguna parte. Y en algún momento uno va a tener que hacerse cargo de eso, en algún momento. Entonces ayudamos a la persona a ir acercándose a eso, pero de una manera muy progresiva, muy, como decimos en Somatic, titulada, que quiere decir que yo no te pongo un plato de comida y te digo que te lo comas todo, sino que yo te pongo el plato de comida y hoy nos vamos a comer un pedacito y mañana nos vamos a comer otro pedacito y así es como vamos ampliando la capacidad del sistema de alquimizar todo ese material psíquico y emocional que está aún sin comer, ¿no? Está sin digerir, no se ha podido digerir, no se ha podido integrar. Me encanta. Yo voy a tomar un curso de Lore, así que se las súper recomiendo. Les animo a todos porque además es este año no va a haber más ediciones. Solo vamos a hacer... ¿Del que yo voy a tomar, de descenso? Sí, que aquí es... Bueno, pero entonces no les digas ese. ¿Cuál viene? ¿Cuál sí van a poder tomar? Es el descenso, que empieza ahora en mayo, el día 22 de mayo. Okay. Empieza el 22 de mayo, son 8 semanas donde vas a hacer este trabajo. Te vas a volver experta en tu sistema nervioso, te vas a volver experta en hablar el idioma, el lenguaje de tu cuerpo y a partir de ahí vas a incorporar muchísimas herramientas para ti, para siempre, que esto es lo más maravilloso, ¿no? Me encanta, yo digo, no, yo no te doy los peces. Yo te enseño a que tú pesques esos peces y para siempre tú vas a tener las herramientas que tú no dependas de nadie, sino que sean tus propios recursos para siempre para ti. Claro. Que tú desarrolles esa resiliencia y que tú te empoderes. Y a partir de ahí no hay tope, no lo hay, porque lo veo en mí. Claro. Cada vez es más, cada vez la capacidad es más grande, cada vez puedo abarcar más y es... De verdad, se abren tantas posibilidades enfrente que de otro modo no se podrían haber abierto ni podrían haber aparecido, porque yo no habría sido capaz de verlo y muchísimo menos habría sido capaz de levantar esas barras con esos discos y esos pesos, ¿no? Entonces, sin duda os animo muchísimo a que lo hagáis, a que... Me encanta.
O si no es este trabajo, ¿no? Este trabajo con el cuerpo que me parece que es tan fundamental. Es muy fundamental. Lore, además de que voy a poner todos tus Instagram y tu página, todo lo voy a poner aquí, cuéntanos cómo podemos encontrarte. Bueno, pues donde más presente estoy es en mi Instagram, Mujer Alquimia, pero también puedes encontrarme a través de mi web, mujeralquimia.com, y de mi podcast, Alquimia Somática, en cualquier plataforma de podcast, tanto Spotify como Google Podcast, Apple Podcast, ahí estamos presentes. Y bueno, ahí también hay un montón de recursos y de contenido de muchísimo valor para adentrarte en esta dimensión fascinante que es el trabajo con el cuerpo y la psicología somática. Y sí, ahí me encanta. Me encanta. Pues Lore, muchísimas gracias por esta conversación, por esta plática. Me encanta lo que estás haciendo. Resueno mucho además con tu forma muy nutridora, muy contenedora, no tan confrontativa, no tan ruda, no tan intensa. Bueno, intenso sí, porque esto es muy intenso, este trabajo es muy intenso, pero como muy, no sé, así lo percibo yo, como con mucho permiso a que sea lo que tenga que ser y está perfecto. Sí. Y muchísimas gracias por estar aquí, compartirnos un poquito de ti. Gracias a tu comunidad y ya, estamos en contacto, seguimos. Seguro que sí. La capacidad y llegando lo más lejos posible. Me encanta. Muchísimas gracias. Y estamos a punto de comenzar con nuestro programa de Mastermind. Mastermind, recuerda, son 7 meses de autoconocimiento profundo en el que vamos a ir a atender toda nuestra información subconsciente. Esa información que sigue activándose cada vez que llega el estrés y cada vez que se nos detona algún trigger o esos botones. La mente siempre va a sufrir una mini regresión a esta información subconsciente. Entonces, si en nuestra información inconsciente están guardadas nuestras adicciones, nuestros patrones de comportamiento destructivos, los autosabotajes, los mecanismos de control, la complacencia, la defensa o el ataque, cada vez que llegue el estrés y yo no lo sepa gestionar, mi mente sufre esta mini regresión que se va a activar toda esta información inconsciente. Así que lo mejor que puedo hacer por mí, por mi información, es conocerla y adoptar herramientas para gestionar cuando lleguen esos momentos de estrés que son inevitables y que van a pasar. Dentro de Mastermind no solamente vas a aprender a hacer esto, pero también te vas a llenar de herramientas para que puedas gestionar aquello que va llegando, aquello que va pasando. Te voy a presentar varias rutas de reprogramación, desde QLT, que es mi herramienta de reprogramación favorita, desde hipnosis de sanación, muchas meditaciones, también prácticas somáticas, hay protocolo de descanso y recuperación, viene también muchísimo yoga nidra, ejercicios de visualización. ¿Para qué? Para hacer claridad. La claridad no es algo que llega así de la nada, la claridad es algo que se hace, se cultiva. Y la claridad, de hecho, no se hace haciendo mucho o en un sobreesfuerzo, eso solo satura la mente. La claridad se hace con el arte de vaciarte, de rendirte, de conectar con la calma, de no hacer nada, de soltar el control. Ahí es que empezamos a soltar todos estos pensamientos y se abre un espacio mental para entonces dirigir esa atención a lo que sí quieres. Si quieres crear una vida bajo diseño y conocerte en el camino y conocer a gente maravillosa que es afín a ti, que está en este mismo camino de autodescubrimiento, en este camino de hacerse responsable de tu información, entonces Mastermind es para ti. Te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas ver de qué se trata.